Buenos días a todos. Espero que el calor no esté haciendo demasiada mella entre vosotros. Uno duerme mal, uno tiene dificultades para conciliar el sueño más de 2 horas seguidas y eso durante el día se paga, ¿verdad? Así que espero que en esta mañana podamos estar atentos a la voz del Señor y que eso nos motive para estar realmente atentos y conscientes a lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 50 de Isaías. Isaías capítulo 50, el texto que tenemos para hoy es de los versículos 4 al versículo 9. Como sabéis, llevamos ya algunas semanas estudiando el libro de Isaías desde una perspectiva especial, que es el Evangelio en Isaías. Y bueno, uno puede preguntarse, pero esto del Evangelio no es del Nuevo Testamento. ¿Cómo es esto del Evangelio en Isaías? ¿Es que acaso antes no se salvaban de otra manera? Bueno, la verdad es que Dios siempre ha tenido un propósito para el ser humano. Y es hacer todo lo posible para que ese ser humano que está en pecado se reconcilie con Él. Y a través de toda la historia y a través de toda la Biblia, ha tratado de hacer entender al hombre y a la mujer de que tienen una necesidad en su vida, que es la necesidad de que sus pecados sean perdonados. Y de muchas formas y con muchas imágenes y con muchos profetas que les hablaban y les decían, les ha tratado de convencer que es algo que además ellos no pueden conseguir por sí mismos y que solo lo pueden hacer a través de Dios y a través del medio que Dios pone para que eso sea posible. La salvación por la fe no es algo que aparece en el Nuevo Testamento, sino que a lo largo de toda la historia Dios le ha estado diciendo al hombre, el justo por la fe vivirá. Y sabéis, cuando acudimos a Isaías, estamos leyendo y aprendiendo sobre esto, sobre este mismo mensaje que Isaías estaba trasladando a un pueblo que era infiel y que le había dado la espalda a Dios y que, por lo tanto, tenía la necesidad de ser redimido, de ser salvado. Y estamos en este pasaje que es Isaías capítulo 50, que es el pasaje que se llama la tercera canción del siervo. Ya hemos, en las últimas 2 predicaciones, tratado las 2 primeras canciones del siervo. Y nos queda una más para el próximo domingo. Y a través de estas canciones estamos estudiando cómo es este siervo, qué misión tiene este siervo que Dios ha puesto como piedra angular principal para nuestra redención y para nuestra salvación. Así que nos encontramos con 4 canciones proféticas que 700 años antes de la venida de Cristo están describiendo la misión de Cristo. Y están describiendo lo que Él iba a hacer, y están describiendo por qué lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Vamos a leer estos versículos. Isaías 50, versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado.
cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Isaías ha estado denunciando la situación de un pueblo que vive de espaldas a Dios y que por tanto está sufriendo las consecuencias de sus propios actos. Pero el profeta también ha hablado de perdón y también ha hablado de redención. También ha hablado de la restauración de este pueblo y cómo Dios provee de todo lo necesario para que esto sea una realidad, para que esto sea así. Es decir, que estamos ante un Dios justo que por un lado tiene que condenar y tiene que castigar el pecado y la desobediencia. Pero también estamos ante un Dios que ama profundamente a su pueblo y que está dispuesto a darlo todo para poder perdonarlo. Por eso el llamado de Isaías es un llamado al arrepentimiento, sabiendo que hay un Dios que está dispuesto a perdonar. Y sabes, eso cambia mucho las cosas. Porque todos hemos hecho cosas malas. Todos hemos tenido la necesidad de disculparnos ante alguien alguna vez. Y es muy diferente cuando tú sabes que esa persona está deseando que lo hagas y pondrá todo lo necesario para que te sea fácil hacerlo. Ahora, ¿qué implica que Dios está dispuesto a perdonar? Pues implica que Él ha preparado todo lo necesario para que ese perdón sea real, para que ese perdón sea eficaz, para que sea cual sea tu pecado, sea cual sea la gravedad de tu pecado, sea cual sea la distancia que te separa de Dios, no haya nada ni nadie que pueda impedir que el perdón de Dios desborde por completo tu vida. No haya nada ni nadie que pueda impedir que el perdón de Dios llegue hasta el último rincón de tu corazón. Eso es lo que significa que Dios está dispuesto a perdonar. Y sabes, ahí es donde surge la figura del siervo. La figura de aquel que hace posible que el perdón de Dios esté disponible para ti, para mí y para todos nosotros. La figura del siervo no es una figura abstracta. Estamos en una sociedad donde aquellos que tienen ciertas inquietudes espirituales son capaces de aceptar esta figura mediadora, pero que no necesariamente tiene que ver con Cristo. Pero la figura del siervo no es una figura abstracta. No es una figura donde cabe todo, donde cabe cualquiera. No es una figura en la que quepan diferentes profetas o diferentes líderes o diferentes personas que tienen una condición espiritual especial, que de alguna manera, de formas diversas cada uno de ellos, consiguen esto de reconciliarnos con algo trascendente que algunos llaman Dios. Pero la figura del siervo no admite esto. Déjame que te lo diga de forma más clara. No todos los caminos conducen a Dios. Realmente la Escritura nos dice que solo hay un camino. Y ese camino tiene un nombre y es una persona concreta. Ese camino es Cristo. Solo hay un siervo que nos reconcilia con Dios y ese siervo es Jesús. Por eso, 700 años antes de que viniese Jesús, nos encontramos con estas canciones proféticas que señalan claramente a una persona concreta, a una persona que concuerda con las narraciones de los evangelios y que lo identifican con el Señor Jesucristo. Es por eso que el mensaje del evangelio que predicamos
no habla de la bondad en general, no habla de ser buenas personas, no habla de ser abiertos, no habla de ser generosos y aceptar la diversidad. El mensaje del Evangelio que predicamos solo habla de Cristo como la única puerta, como el único camino a través del cual tenemos perdón de pecados y vida eterna y reconciliación con Dios. Dice Hechos capítulo 4, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y verás, puedo reconocer contigo que a veces la Escritura en algún pasaje es complicado de entender y requiere quizá un estudio más profundo. Pero este texto que te acabo de leer de Hechos capítulo 4 no puede ser más claro, porque no necesita interpretación, simplemente necesita reconocer si lo que dice es verdad o no para ti. No hay otro nombre, no hay ningún otro en quien podamos ser salvos. Nuestra reconciliación con Dios no depende de mí, no depende de ti, no depende de lo que otros puedan hacer por ti, depende única y exclusivamente de lo que Cristo ha hecho por ti. Por eso al final del capítulo 50 hay un versículo que sale de los versículos que vamos a ver hoy, que es el versículo 10. Un versículo en el que nos encontramos con una pregunta retadora. Una pregunta que invita al arrepentimiento de aquel pueblo, pero que también nos está invitando a nosotros a reconsiderar cuál es mi situación en relación con Dios y a aceptar o rechazar lo que Dios me está ofreciendo. Mirad, en la Biblia no hay preguntas retóricas. En la Biblia no hay preguntas que no requieren una respuesta. A lo mejor ya me lo habéis escuchado alguna vez, pero cada vez que alguien abre la palabra de Dios y habla sobre ella, o tú te acercas a la palabra de Dios, no estás escuchando una conferencia, no estás escuchando una charla a la cual yo puedo, responder o no, tomar partido o no. Esa alternativa no la hay con la palabra de Dios. Yo solo puedo aceptarla o solo puedo rechazarla. Dice este versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y yo quiero que en esta mañana esta pregunta te esté pinchando, esté actuando sobre tu conciencia en comparación en cómo sabes que es tu vida y en cómo sabes que es tu relación con Dios. ¿Hay alguien aquí, hoy, en esta mañana, en Suances, en este local, que teme a Dios en su corazón? Bueno, yo sé que lo hay. Hay muchas personas que están en esa condición. Hay muchas personas dispuestas a oír la voz de Dios, ¿verdad? Esta es la gran pregunta que el Señor nos plantea en esta mañana. Porque este siervo del que nos habla Isaías tiene una tarea encomendada, una misión que nos tiene a ti y a mí como destinatarios finales. Dice el versículo 4, donde encontramos la misión de este siervo. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Bueno, sin duda que el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías tenía que estar cansado. Experimentar el cautiverio, experimentar las invasiones, experimentar el dolor de la familia separada, experimentar el cambio de vida a pasar a vivir en una esclavitud, experimentar el abandono de Dios. Eso tenía que haber provocado una vida muy diferente a la que ellos tenían, cuando tenían una relación íntima, especial con Dios.
Bueno, a veces podemos experimentar también nosotros lo mismo. Es cierto que por fortuna vivimos en un país libre, en un país con oportunidades, pero también es posible que a lo mejor en medio de esta situación, en medio de esta sociedad, alguno que esté aquí con nosotros pueda estar experimentando algún tipo de esclavitud, algún tipo de cautiverio. Quizá aunque aparentemente somos autónomos y somos independientes, en realidad estamos sujetos a algo que todos podemos identificar en nuestras vidas. Algo que, en cierta manera, funciona como una especie de esclavitud y que debemos reconocer. Una esclavitud que es realmente difícil de vencer. La esclavitud de hacer, de pensar y de decir cosas que no están bien. Cosas que hacen daño a otros. Cosas que muchas veces están motivadas por nuestro egoísmo de querer ser los primeros y de situarnos encima de los demás. Y si somos sinceros, pues alguna vez, o quizá muy a menudo, nos hemos visto identificados con esta forma de actuar. Y sabes, eso funciona como una especie de esclavitud encubierta, porque muchas veces te coloca en situaciones que tú no deseas, pero que te ves impulsado a ellas. Y lo que es más importante, y esto es algo que todos podemos reconocer en nuestras vidas, la tendencia en nuestras vidas, por la presencia del pecado, de desobedecer la voluntad de Dios, la realidad de vivir de espaldas a Él. Y sabes, muchas veces esto se convierte en una mochila que es realmente pesada. Yo no sé si alguna vez has hecho una travesía por el campo y has ido cargado con equipo, con mochila, y según por donde uno vaya, el peso de la mochila cada vez se hace más insoportable y se hace más difícil y condiciona tu camino, condiciona tu marcha. Si vas acompañado, condiciona la marcha de los que van contigo. Y uno tiene que parar, uno tiene que descansar. Pero, ¿sabes? Lo más importante de esta mochila es que es una mochila que lleva tu nombre y tus apellidos. Es algo personal. No es una mochila en la que te puedas escudar en los demás. Es una mochila por la que Dios te va a pedir cuentas a ti, de forma individual y de forma personal. Por eso la misión del siervo es la de escuchar la voz del Dios Padre para traer palabras de sabiduría al cansado. Y estas palabras de sabiduría tienen que ver con que te deshagas de una vez y para siempre de ese peso que es el pecado en tu vida. La Biblia nos expresa de muchas formas esta situación. ¿Quién es el cansado que aparece en este texto? Pues el cansado son todos aquellos que son afectados o se ven afectados por el pecado en sus vidas. Dice la Escritura que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, con lo cual el cansado somos todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad de escuchar estas palabras que vienen del siervo y de responder a las palabras, a la invitación a descansar que Él nos propone. Jesús las expresó así en Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas eran las palabras que Él iba a llevar a su pueblo, pero también son las palabras que Él está compartiendo con nosotros en esta mañana. ¿Hay carga en tu corazón? ¿Estás sin resolver el conflicto que tienes con Dios? Jesús en esta mañana te invita a descansar. Te invita a que sigas caminando, pero te invita a que te descargues de esa mochila que tanto condiciona tu vida. Para llevarla a cabo, esta misión, el siervo cumple con 3 pasos que vemos en este texto.
3 pasos que Él cumple, pero que nosotros también debemos cumplir si queremos tener una relación con Dios, si queremos aceptar la invitación que Él nos da. En primer lugar, nos encontramos con el siervo que escucha y obedece. Fíjate lo que dice el versículo 4. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, el siervo que escucha, y sigue diciendo, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. El siervo que escucha y el siervo que obedece. El oído de Cristo estaba abierto y dispuesto siempre a estar en comunión con el Padre y recibir las instrucciones, y escuchar los mandatos que Él tenía que compartirle. Nunca procuró hacer su voluntad, sino que siempre estuvo pendiente de la voluntad del Padre. Dice Juan capítulo 5 y versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y a lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús acude en oración cada mañana para mantener comunión con el Padre. Una relación trabajada, una relación intensa, que incluso en los momentos más difíciles, como los momentos de Getsemaní, cuando estaba próxima su crucifixión, Jesús vuelve a reafirmarse en la voluntad de seguir como un siervo atento a la voz del Padre. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La obediencia es un gran obstáculo para cada uno de nosotros. Como condición natural nos rebelamos ante la obediencia. Y desde que somos bebés y desde que somos niños, nos rebelamos ante la autoridad de nuestros padres, por ejemplo. Cuando vamos a clase nos rebelamos contra la autoridad de nuestros profesores. Cuando estamos en un ambiente laboral muchas veces nos rebelamos contra la autoridad de las personas que están por encima de nosotros. Y por supuesto en nuestra relación con Dios nos rebelamos constantemente a su autoridad y a lo que Él quiere de nosotros. Pero no se puede ser un siervo de Dios sin escuchar la voz de Dios. No se puede ser un siervo de Dios sin la necesidad de pasar tiempo en oración y escuchar a mi Padre. No se puede ser un siervo de Dios sin escuchar su voz a través de la lectura de su palabra. Y esto es algo que tenemos que concienciarnos bien, porque muchos de los problemas espirituales a los que los creyentes estamos enfrentándonos en nuestro día a día tienen que ver y tienen como base la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. Muchas veces habrás oído sobre la diferencia de oír y escuchar, ¿verdad? Uno puede oír muchas cosas y sobre todo en una sociedad tan ruidosa como esta se escuchan muchas cosas. Pero uno puede oír muchas cosas y no enterarse realmente de nada. Es necesario escuchar, prestar atención al que me está hablando, masticar lo que me está diciendo y entenderlo bien. ¿Verdad? En los niños se vigila la comprensión lectora. No solamente que sepan leer, sino que entiendan lo que están leyendo. Pero, ¿sabes? En nuestra relación con Dios no basta con escuchar. La Biblia nos habla del siervo que escucha, pero que, como consecuencia de escuchar, nos habla del siervo que obedece. La obediencia es una parte, hermanos, imprescindible de nuestra relación con Dios. La Biblia está llena de gente que escuchó la voz de Dios, que entendió lo que Dios quería de ellos, que entendió lo que Dios pretendía con lo que les estaba diciendo. Pero la decisión que tomaron fue desobedecer la voz de Dios. No basta solamente con escuchar. Y esto afecta también a muchas personas, a muchos amigos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que quizá domingo tras domingo están escuchando hablar sobre el Evangelio. Y es algo que les gusta, es algo que sienta bien,
comprenden lo que se les está explicando. Pero, ¿sabes? Nadie va a ir al cielo por escuchar el Evangelio. Nadie va a ir al cielo por entender lo que significa el mensaje del Evangelio. Absolutamente nadie. Aceptar la salvación en Cristo Jesús es algo más que tomar una decisión. Es algo más que levantar la mano en una predicación. Es algo más que acudir a la iglesia regularmente. Aunque todas estas tres cosas están muy bien. Aceptar la salvación en Cristo Jesús es manifestar el convencimiento de que la obra de Cristo en la cruz a mi favor rompe en mi vida la esclavitud que el pecado ejerce sobre mí. Y me sitúa en una nueva relación íntima y personal con Dios, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz me convierte en su hijo y también en su siervo. Y sabes, como buen hijo, que responde al amor de su Padre, un amor claramente demostrado enviando a Cristo Jesús a sufrir por mi pecado. Como buen hijo, mi respuesta debe de ser amarle como hijo, pero obedecerle como siervo. Y si tú acudes a la Biblia, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, el amor a Dios y la obediencia a Dios son las dos caras de la misma moneda. No se puede amar a Dios sin obedecer a Dios. Así que si tú quieres tener una relación con Dios en la que Él perdona tus pecados, en las que Él te ofrece los beneficios de creer en Cristo Jesús como su Salvador personal, en tu vida se tiene que evidenciar que eres un siervo de Dios, que cumple con la voluntad de Dios y le obedece. Si esto no es así, si esto no está ocurriendo, no me refiero a caídas puntuales que todos tenemos, me refiero sobre todo a la contumaz persistencia en desobedecer a Dios. Si esto es lo que está ocurriendo en tu vida, te invito a que reconsideres si tu salvación realmente ha llegado, ha ocurrido. En segundo lugar, nos encontramos con el siervo que sufre y descansa. Dice el versículo 6, «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado». Antes decíamos que Isaías es el llamado al arrepentimiento sabiendo que hay un Dios dispuesto a perdonar. Pero cuando leemos estos versículos, la verdad es que nos da la sensación de que nos quedamos cortos en esa definición, porque es el Dios que está dispuesto a perdonar sin importar el precio que haya que pagar. Un precio que llevó a este siervo, a Cristo Jesús, a sufrir el desprecio, a sufrir los insultos, a sufrir el daño moral que supone que te hagan todo esto siendo inocente, no mereciéndolo, a sufrir el castigo físico aplicado por los judíos y aplicado por los romanos hasta las últimas consecuencias, siendo maltratado por aquellos a quienes viene a salvar. ¿Se te ocurre mayor dolor que este? ¿Mayor sufrimiento que este? Pero, ¿sabéis? Es más impresionante cuando en estos versículos leemos frases como «di mi cuerpo», «no escondí mi rostro». No son los romanos los que han cogido a Cristo y le están castigando. No son los judíos o los fariseos que se han salido con la suya y por fin van a darle una buena tunda a este profeta que nos está soliviantando al pueblo.
Ni siquiera es Satanás, que por fin ha conseguido matar al Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 10 y versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo, no los romanos, no los judíos, no cualquier otro, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es Cristo Jesús, el siervo, el que voluntariamente y en obediencia al Padre se da por ti y se da por mí. Porque, ¿sabes? Como dice una vieja canción que cantábamos en Galicia, no había otra solución aparte de la cruz para tu salvación. Y no habiendo otra solución, el Hijo entrega su vida voluntariamente para que tú y yo podamos ser rescatados y podamos ser perdonados. El siervo está dispuesto a sufrir en obediencia al Padre, pero también es un siervo que descansa en el Padre. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. A veces ser un siervo de Dios y ser obediente a Dios conlleva sufrimiento, conlleva situaciones difíciles, conlleva situaciones que preferíamos evitar. Pero, ¿sabes? Hay algo que tienen en común estas situaciones. Y es la compañía, el compromiso, el control por parte de Dios de cada una de las situaciones de sufrimiento que tú y yo tendremos que atravesar. Es Dios mismo que prometió al pueblo de Israel en Isaías 43 lo siguiente, y que muchos podríamos testificar de que con nosotros ha ocurrido lo mismo. Dice Isaías 43, cuando pases por las aguas, te vas a mojar, vas a notar el frío, vas a notar la angustia de qué va a pasar. Pero dice Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No enviaré un ángel para que te acompañe, no. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El sufrimiento cambia cuando la presencia de Dios se hace palpable. Y muchos de los que estáis aquí podéis dar testimonio de esto. El sufrimiento cambia cuando podemos descansar en su ayuda y fidelidad. Todo cambia cuando tenemos alguien en quien confiar. Y sobre todo cuando ese alguien es el Dios Todopoderoso que tiene el control de cada una de las situaciones de nuestra vida. En tercer lugar, y debo terminar, nos encontramos con el siervo que confía y con el siervo que vence. Versículo 8. Cercano está de mí el que me salva. Fíjate la actitud, cómo ha cambiado en este siervo. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. Vamos, venga, venid. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Esa es la sensación de alguien que está seguro de que puede descansar, porque Dios está con él. Eso no va a evitar las situaciones difíciles. Eso no va a evitar el sufrimiento. Jesús mismo tuvo que experimentar en la propia cruz como Dios Padre quitaba su vista de la cruz, porque Él estaba cargando con los pecados de la humanidad en ese momento. Pero incluso ante esa situación de desamparo,
podía descansar y podía confiar en el pleno empeño de Dios de llevar a cabo nuestro plan de salvación hasta el final. Hay un texto muy revelador que es el Salmo 16. El Salmo 16 nos habla, un salmo profético que nos habla de los sentimientos de Jesús ante ese trance, ante esa situación. Y dice el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y dice, mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús tenía plena confianza en la resurrección de los muertos. Por eso puede ir a la cruz, experimentando el sufrimiento, la angustia, la contradicción, pero experimentando el descanso y la confianza en un Dios que cuida de él, en un Padre que le guarda y que le levantará de los muertos. Termina este salmo diciendo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es el sentimiento de este siervo al que le espera un trago amargo, al que le espera una situación difícil, pero que la va a llevar hasta el final, porque confía en el Padre y es obediente al Padre, y porque sabe que esa es la única forma de que nosotros, de que tú y que yo podamos tener acceso al perdón de nuestros pecados y podamos librarnos de una condenación segura y podamos estar en su presencia como sus hijos. Hay otro texto paralelo que encontramos en Romanos capítulo 8 que tiene mucho que ver con Isaías capítulo 50. Tiene mucho que ver con esa sensación de seguridad, no en sí mismo, sino en la obra de Dios, que realmente para nosotros también cada día es un motivo de ánimo. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Antes os decía que la salvación no depende de nosotros, que depende enteramente de Cristo. Porque es Dios el que justifica, es Dios el agraviado, es Dios el que da a su Hijo por él, es Dios el que le resucita, es Dios el que lo ha hecho todo. Para que tú y yo, hoy, en este lugar, podamos responder a la pregunta que Él nos ha hecho al principio en el versículo 10. Nadie puede separar del amor de Dios a aquellos que por la fe escuchan su palabra, responden a ella y se convierte en sus hijos y en sus siervos. Nadie puede separar del amor de Dios a aquellos que están dispuestos a enfrentar las situaciones difíciles que se les plantea, manifestando su confianza y descansando en el Dios Todopoderoso, que es el Dios que nos acompaña. Sigue diciendo Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé cuál es tu vida y con esto voy a terminar. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta mañana. ¿Cómo de cargada llevas esa mochila que nos ponemos todos los días? ¿Cuál es la necesidad que tienes hoy de responder al mensaje del Señor? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de sus siervos? La pregunta es ¿quién? ¿Quién hoy va a responder aquí en Suances a la voz de su siervo? Hay dos posibles destinatarios. A lo mejor tú ya eres creyente. A lo mejor un día manifestaste tu deseo de entregar tu vida a Cristo.
y aceptaste el mensaje de la salvación y la obra redentora de Cristo en la cruz, y por la fe la hiciste tuya. Pero a lo mejor tu vida no está evidenciando que seas, además de hijo de Dios, seas un siervo de Dios. A lo mejor tu vida, y eso lo sabes tú mejor que nadie, no es una vida que se caracterice por escuchar la voz de Dios y automáticamente como consecuencia obedecerla. A lo mejor has tomado caminos complicados que no son los que Dios quiere para tu vida. El mensaje en esta mañana también es para ti. La invitación de entregarle tu vida al Señor también es para ti en esta mañana. Porque ese es el deseo de Dios, que seas un hijo y un siervo que le obedece y que le honra. Sigue diciendo Isaías 50, versículo 10. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere tomar esa decisión de confiar en el nombre de Dios, de confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz? Si eso sí nos gustaría saberlo. Quizá el Señor te está hablando ahora mismo a tu corazón y te está enfrentando con tu situación espiritual y te está invitando a descansar, a que te deshagas de tu pecado, porque, ¿sabes? Cristo ya ha pagado por ese pecado en la cruz. No merece la pena de que sigas cargando con él. No merece la pena que sigas experimentando el peso espiritual negativo de tener un conflicto con Dios que todavía no está resuelto. Si es así, nos gustaría saberlo. Puedes hablar conmigo cuando finalice la reunión. Puedes hablar con cualquiera que tengas cerca y que le quieras expresar esa inquietud, esa necesidad. Quizá no sabes cómo hacerlo, qué es lo que hay que hacer en estos casos. Nosotros podemos ayudarte. Es muy sencillo, tan solo debes decirle al Señor que eres un pecador que necesita de su salvación y que crees que lo que Él ha hecho por ti puede perdonar tus pecados. Que el Señor nos ayude en esta mañana para que realmente seamos siervos que disfrutan de su servicio al Señor, que disfrutan de ser un hijo de Dios, que disfrutan de estar en misión y sobre todo que seamos siervos que hoy nos podamos alegrar y nos podamos gozar de ver a alguna persona que entró sin Cristo en su vida por esa puerta, pero que se irá con Él para no separarse de Él nunca más. Que Dios los bendiga.